Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Recuperando las raíces hebreas. Vamos al paso base, al verso base que tenemos en Ezequiel 37:1. Con la mano de Yahweh sobre mí, Yahweh me llevó por su espíritu o por su ruach y me puso en el medio del valle y estaba lleno de huesos secos. Este tema es sumamente interesante, sumamente importante, y antes que nada quiero decirles que busquen nuestro canal en YouTube, Kehilá Kadosh, y les aparecerá esta portada y allí encontrarán diversos temas contemporáneos y también relacionados precisamente con las raíces hebreas. Si no, pues pueden poner en el browser de internet, en el navegador, www.youtube.com/c/Kehilá Kadosh. Las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para una mejor comprensión y para que aprendamos todos juntos. También te quiero invitar que visites nuestra página en Facebook y que compartas muchas publicaciones interesantes, y pues buscas Kehilá Kadosh Bilbao y ahí te aparecerá, y si no, pues puedes poner esta dirección que precisamente aparece aquí en este enlace. Bueno, vamos a tratar de comprender el trasfondo de una manera práctica, histórica y regional, el porqué del despertar de las raíces hebreas en muchas personas, como tú y como yo. Responderemos diversas preguntas tales como: ¿qué dicen los archivos secretos del Vaticano? ¿Cómo obtener la nacionalidad española por ser descendiente sefardí o latinoamericano? ¿Somos los latinos de ascendencia israelí? ¿Venimos del espacio exterior o somos descendientes de los monos? Cristóbal Colón, ¿qué ascendencia tenía? ¿Italiano, portugués, español, israelita o era un producto chino? Veamos, todas estas respuestas las vamos a ir desarrollando durante el tema. Muchos apellidos latinos están escritos en hebreo, pero al revés. Muchos de estos cambios en los nombres y apellidos eran por el temor de ser perseguidos, encontrados y ejecutados aún en las nuevas tierras, porque se fueron pues muchos. Y pues ahí aún llegaron después otro tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, el apellido Rojas es Sakhor o Sakhar, que significa recordar en hebreo. Entonces, si nosotros leemos Rojas al revés, entonces encontramos aquí es como Rocas ya, o Rojas, es recordar en hebreo. Entonces, de ese tipo, digamos, de manera camuflaban los apellidos Ibrim. En las nuevas tierras, las terminaciones de los apellidos en es o ez son de combinaciones secretas y pueden significar hijo de. Así, Sánchez significa hijo de Sancho, Rodríguez significa hijo de Rodrigo, González, hijo de Gonzalo, López, hijo de Lope, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos ese tipo de también de claves. Los Yahudim ya sabemos que tienen ese tipo de, digamos, de combinaciones ocultas o de claves que se van poniendo, se van desarrollando precisamente porque siempre han sido perseguidos y siempre han tratado de mantenerse un poco pues en la incógnita, ¿no? Precisamente porque cuando vienen los momentos más turbios, los primeros perseguidos siempre han sido ellos. Entonces, y eso la historia lo denota. Aquí aparecen algunos apellidos latinos. Y aunque también hacían referencia a Israel, en este caso también esta misma clave del EZ por la gramática hebrea, es decir, el formar nombres poéticos o tipos de códigos a partir de la primera y última letra de una palabra la encontramos en la siguiente palabra tan famosa, valga la redundancia, que es Eretz, ¿ya? Entonces, Eretz significa tierra de Israel, o así se reconoce, ¿no? Eretz es tierra, y aquí tenemos la E y la Z. Y que al final, pues también era una forma también de formar apellidos, ¿no? De manera que se ocultara, pero a la vez los que conocían el código decían, este es israelita o de ascendencia de. Recuerda, colabora con el ministerio Kehilá Kadosh y recibe abundantes bendiciones. Patrocínanos para que podamos seguir llevando luz a las naciones. España, tengo aquí un tópico, ofrece nacionalidad para latinos sefardíes. Esto desde hace varios años España está, digamos, abierta, ¿no? O se abrió para que entraran en un proceso de nacionalización española y europea a la vez. Para ello, entonces aquí tenemos un artículo, a ver si me lo abre, sí, tengo en la internet. Hoy no la he bloqueado precisamente porque lo voy a usar, espero que nadie se ponga a hacer comentarios
raros. Entonces aquí tiene nacionalidad para sefardíes. Los sefardíes, bueno, aquí está, nacionalidad, requisitos, cómo justificar las condiciones, cómo probar la especial vinculación con España, otros requisitos, el procedimiento, el acta, etcétera, ¿no? Entonces, si a alguno le interesa la nacionalidad española, porque al momento se convierte en ciudadano europeo también, que puede circular con la nacionalidad española, puede circular por toda Europa, sin ningún problema, ni siquiera sin el bueno, con el mismo pasaporte, pero si lo hace por tierra puede andar solamente con su documento nacional de identidad. Quiero decirles, nacional de identidad, quiero decirles que los sefardíes, pues son los que estaban, digamos, que provenían de Jerusalén, principalmente de Babilonia, y vinieron a parar, pues, muchos a España, ¿ya? Entonces, de hecho, la realeza, parte de la realeza, digamos, vino a parar a España, y los otros fueron a parar a Alemania, los Ashkenazí, y Ashkenaz significa Alemania en hebreo, y Sefarad, pues, que es la tierra que conocemos ahora como España. Entonces, por eso se le dice sefardíes, ¿no? O sea, de ascendencia, es como decir los judíos españoles. La traducción un poco más vulgar sería los judíos españoles. Digo vulgar porque ni siquiera son palabras correctas, pero bueno, sobre todo los judíos. Entonces serían los Yehudim españoles, ya. Pero ahí tenemos. Ahora, vamos a seguir viendo más cosas. La lista de apellidos no incluye una total amplitud, excepto los que cumplen los requisitos. Entonces, también quiero hacer esa aclaración de que alguien dice, bueno, entonces como yo soy latinoamericano voy a pedir la nacionalidad española. O porque tengo el apellido Pérez, yo voy a hacer esto. No, hay que leerlo. Aquí están los enlaces. Por ejemplo, aquí tengo uno. Y pues habla precisamente de... A ver esto que me puso. Voy a quitar esto. Opa, me sacó. Vamos a ver aquí. Esto era. Entonces, aquí dice precisamente de que la falsa lista de apellidos y los verdaderos requisitos para que los sefardíes accedan a la nacionalidad española. No significa que no sea cierto, porque de hecho les he puesto la página oficial del Ministerio del Interior o del Gobierno de España, pero hay otras cosas que hay que cumplir, ¿no? Y entonces en esta parte también habla acerca de ello, de la expulsión de los judíos sefardíes, etcétera, cómo hacerlo. Entonces ahí está. Y luego tengo otro artículo, lo voy dando rápido porque pues esto es solo para información. En parinmigrantes.info también dice lista de apellidos sefardíes. Tiene este montón de ¿cómo se llama? De comercio aquí. La lista de apellidos sefardíes para la nacionalidad española. El listado de apellidos sefardíes que podrían utilizarse para solicitar la nacionalidad española por carta por naturaleza. Y los tenemos aquí, vean, aquí aparecen Abad, Abadía, Abarca, Abasto, bla, bla, etc. Y aquí aparecen por orden alfabético, Alomar, Alonso, todos estos apellidos pues son de origen, digamos, de alguna manera sefardí o yehudí o israelita. Pero para lo de la nacionalidad es otra cosa, ¿no? Entonces hay que leer los requisitos. Pero aquí están, vean, aquí pueden buscar ustedes. Estoy un poco mal de la garganta, desde ya les pido disculpas. Y aquí pueden buscar ustedes por orden alfabético el suyo, ¿ya? Aquí están, el vuestro, como dirían los españoles. Aquí están por orden alfabético. Lo pueden encontrar. Aquí lo van pasando. Entonces está parinmigrantes.info. Ustedes ponen listado de apellidos sefardíes parinmigrantes.info y ahí les va a aparecer. Y ahí pueden buscar el suyo. Y luego, pues a partir de ahí, ver si pueden entrar en el proceso. ¿Ya? Aquí los espero yo en España. ¿Cuáles son las condiciones generales? Aquí las tenemos. Vean. Estas son las condiciones generales. Digamos, para hacerlo, también está ahí. Y aquí está, todas las condiciones, pueden leer. Entonces, me entretengo esto, pero como les digo, esto es solo información. Entonces, sigamos otra vez. Recuerden que estamos viendo cómo nos recuperamos mentalmente nuestras raíces ibrit o ibrim o hebreas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos concluir, por ejemplo, del caso Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón? No hay ideas muy claras respecto al verdadero nombre del descubridor. No obstante, se especula mucho respecto a traducido, castellanizado y combinado Cristóbal Colón, es decir, al nombre, ¿no? Al nombre Cristóbal Colón. Y entonces aquí tenemos al descubridor y le tomamos una foto y pues que estaba viendo la Tierra cuando descubrió la Tierra, ¿no?
Miremos algunos códigos o significados ocultos en este nombre, en Cristóbal Colón o Cristóforos Colombos. Cristóbal Colón, pues si nosotros queremos ver el nombre Cristóbal, significa Cristo el Señor, que es Cristo Baal. Ya uso estos nombres en griego porque son los nombres que se usan. Cristo Baal, Cristóbal o Cristo Baal es Cristo el Señor, porque Baal es el Señor. Y Cristo, pues en griego es ungido o Cristo, ¿no? O como lo que conocemos. Colón, si lo vemos como nombre, como Colón, porque hay debates, ¿no? Dicen que era Cristóbal Colón, otros dicen que era Cristóbal Columbus, otros Cristóforo Colombos, porque era italiano, etcétera. Lo vamos a ver. Entonces era derivado del latín colonus, y colonus en latín significa granjero, que también tiene que ver con colonia o granja. Ojo, yo les hago una pregunta, ¿somos una granja? Porque vinieron a colonizarnos. Nosotros somos mestizos, muchos, ¿no? Somos mestizos, pues genética indígena, que podría ser de otras tribus perdidas de Israel que estaban antes, y las nuevas tribus, porque las tribus anteriores, digamos las indígenas, estaban como un poco desviadas en sus prácticas, ¿no? Ya lo vamos a ver por qué. Ahora, Latinoamérica es una granja humana. ¿Nos están comiendo de alguna manera? ¿Será que todavía, pues algunos nos están saqueando? Claro que sí. Hay varias películas de Hollywood. Ojo, yo esto de las películas es solo para que tengan una referencia, digamos, un poco más gráfica, ¿no? No es que me esté pagando nada Hollywood. Que lo muestran así. Por ejemplo, la película llamada El destino de Júpiter o Jupiter Ascending, ya sería en inglés. Por ejemplo, esta es una película, hay varias. Recordemos que Júpiter representa al Sadik, al tercer Shamaim, al tercer cielo, al paraíso. Esto lo pueden ver en los vídeos de Tierra Plana del canal Kehila Kadosh. Incluso el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, fue llevado al tercer cielo. Ahora, ¿será que estamos tan engañados que otros están comiendo nuestra herencia, haciéndonos esclavos por el simple hecho de no conocer nuestras raíces y genética? Esto es muy importante, porque hay como bloqueos mentales. ¿Será que desde el momento en que tu mente se entera de quién eres, todo empieza a cambiar? Comienzan a venir tus herencias, porque todo empieza en la mente, todo empieza en los pensamientos. Desde el momento en que tú asumes y aceptas que eres alguien importante, la vida te comienza a tratar como alguien importante. Desde el momento en que tú comienzas a querer estar sano, la vida comienza a querer darte sanidad y salud. Hablando del eterno, hablando de las energías, hablando de los rubajim, del error, que también están ahí aferrados. Es como cuando Yeshua veía a una persona encorvada y le decía, ¿quieres ser sana? Y esta persona le decía, sí. Y entonces Yeshua, para que más o menos me entiendan, el eterno, lo que veía era, por decirles, alguna especie de persona o de personaje o de criatura montada en el otro, que lo estaba encorvando. Lo tenía atrapado, que era un shed, un demonio, lo tenía atrapado. Y entonces, cuando él le decía, ¿quiere ser sano? Como decir, ¿quieres ser libre del que te anda montando? ¿Quieres ser libre del que tienes ahí, que te está encorvando? Y el otro decía, sí. Entonces le decía, pues ahora que lo dices, él se ha enterado y se va. ¿Por qué? Porque mientras tú no lo pensabas, no lo declarabas, no lo hablabas, él seguía allí. Enseñoreándose de ti. Pero ahora que yo te hago la pregunta, que soy el creador de todos, te pregunto, ¿quieres ser sano? Y cuando me dices que sí, el otro dice, pues me voy. ¿Por qué? Porque pues yo estaba aquí por su voluntad, no por la mía. Es decir, por su voluntad, por la voluntad del Che también, pero más que todo por la voluntad del enfermo, ¿no? Y así funciona, así se aferran genéticamente, espiritualmente le llamamos en la religión, se le llama en la religión, las enfermedades. Continuemos. Entonces, desde el momento en que nosotros nos enteramos de quién somos, pues todo empieza a cambiar. ¿Y qué pasa con el apellido? Continuando con lo mismo, con el apellido Columbus o Colombo de Cristóforos. Colombo o Columba significa paloma y vive 6 años en libertad. Las palomas viven 6 años en libertad aproximadamente. Si están en libertad, pues aquí tengo yo en la Wikipedia Columba Libia, ¿no? Ya lo hemos visto en algún otro vídeo hace mucho tiempo. Y hay varias, realmente hay varios tipos de columbas, ¿ya? Hay varios tipos de columbas. Entonces, pero aquí tenemos nosotros solo para ver el concepto de columba, que significa paloma.
volvamos a ver más. Recordemos también que la palabra o la paloma representa al Espíritu Santo. Nuevamente, estoy hablando en términos griegos, ¿no? Al Ruach HaKodesh, hablando en términos hebreos. Veamos lo que dice en Vayikra 17:11. Dice, porque la vida de toda carne está en su sangre y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque la sangre es la que hace expiación a causa de la vida. En Yahanán dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cualquiera que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Entonces también en otros libros apócrifos menciona que dice, no comas la sangre porque en la sangre está el ruach de vida, está el ruach, dice, está el espíritu, porque tiene que ver con genética. Ya, por eso les hablo de la paloma también, que tiene que ver con el Ruach HaKodesh. Entonces, Cristóbal Colón o Cristóforo Columbus, le podríamos llamar el representante de Cristo, el Señor del Espíritu Santo, porque Cristóbal Columbus, ya significa Cristo el Señor, paloma, por decir algo, ¿no? Uso estos nombres griegos, repito y aclaro, por el nombre del descubridor. La sangre de los descendientes de Israel llegó a las tribus precolombinas para librarlas de los Sheidim. Esta es una pregunta que yo les hago. ¿Llegaron los Yahudim, ya, o los Yisraelim? Porque es al final, pues, se les llama Yehudim, pero realmente es Israel, aunque no es lo mismo. Es cierto también que están plasmados en muchos libros de historia real y memorias que en América, cuando me refiero a historia real es historia, o sea, históricos, no historia real de la realeza. Y memorias que en América, antes de la colonia, los demonios acampaban a sus anchas, ya que los indígenas hacían muchos sacrificios humanos, comían todo tipo de criaturas impuras e incluso se comían a los muertos en épocas de hambre, es decir, a los muertos humanos, no se los comían también, una especie de canibalismo. Algo que era una práctica, pues, de Sheidim. Los indígenas hacían eso está escrito en los libros y entonces luego llegaron los conquistadores españoles, los conquistadores, como quieran llamar, los descubridores, después de Cristóbal Colón, que estamos ahora con Cristóbal Colón, y entonces pues los cristianizaron, ¿no? Los cristobalizaron, entonces, pero ahí hay un principio respecto a eso, del por qué pudo haber ocurrido eso. Entonces, aunque algunas civilizaciones eran muy avanzadas, como los mayas, los incas, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, los toltecas, pero sobre todo los mayas y los incas que estaban ahí, entonces los pipiles también, pero llegó un momento en que se desvariaron, pues, se comenzaron a convertir en una civilización pues demasiado violenta y también pues un poco troglodita, ¿no? Y comenzaron a hacer cosas. Ahora, quiero aclarar que yo no quiero justificar que posteriormente de Cristóbal Colón y los Yehudim que iban con él, no quiero justificar que posteriormente también arribaron a las costas americanas todo tipo de lacra humana, ambiciosa de riquezas y ansiosa de poder, provenientes de España, y que fueron quienes realizaron todo tipo de masacres indiscriminadas y sometieron a la esclavitud a los aborígenes de lo que hoy reconocemos como nuestras tierras. Aunque en la Torá los templos usados para servir a los demonios eran totalmente destruidos y asolados. Ya eso es así. Entonces también puede ser parte de la explicación de por qué fueron masacrados. No digo yo que esté justificado, pero hasta en la Torá se ve eso. Pero realmente hago otra pregunta. ¿Cuál es el origen de Cristóbal Colón y todos sus ayudantes? La identidad de Colón siempre ha sido un misterio y ha estado en discusión por bastante tiempo. Los italianos dijeron que Colón nació en Lugano, Italia, hijo de Domenico Colombo, un centinela de torre. Los españoles dicen que él nació en suelo español de un padre con un nombre y profesión diferentes. En un reportaje de Charles García de CNN, los sabios españoles José Erugo Otero Sánchez y Nicolás Díaz Pérez han concluido que Colón era, de hecho, un judío secreto cuyo viaje a las Indias tenía un objetivo completamente diferente al que él declaró. El contenido de las cartas personales de Colón y su diario de vida resultan reveladores. Una contundente diferencia entre los escritos personales de Colón y los de sus contemporáneos era el lenguaje en que estaban escritos, un lenguaje irreconocible para la mayoría de los nativos españoles. El profesor de lingüística Estel Irizarry
Después de analizar el lenguaje de cientos de cartas similares, concluyó que fue escrito en español septentrional o ladino, una versión judía o yehudí del idioma español, análogo a lo que es el yiddish, que es de Alemania, ¿no? Entonces el ladino es una especie de hebreo mezclado con español, con castellano, que pues practicaban los sefardíes. Otra revelación está en el misterioso monograma que se encuentra en sus cartas, escritos de derecha a izquierda o escrito de derecha a izquierda, para citar al lingüista semítico Maurice David, quien descubrió el significado de los símbolos. En todas estas cartas íntimas, el lector atento puede ver fácilmente en la esquina superior izquierda un pequeño monograma que es, de hecho, nada más y nada menos que un antiguo saludo en hebreo, utilizado frecuentemente entre los yahudim religiosos de todo el mundo hasta el día de hoy, en los escritos de Cristóforo Columbus o de Cristóbal Colón. El símbolo al cual se refiere son las letras en hebreo Bet y Hei, a las que sabemos que representan las palabras Bezrat Hashem, ya, o Elohim, Bezrat Hashem, o Dios, como lo llaman, con la ayuda de Elohim o con la ayuda de Dios. Eso es una forma, o también puede ser la Beit y la Hei, Baruch Hashem, ¿ya? Ahora, no es de sorprender que la carta de Colón al rey y a la reina, la que les mandó al rey y a la reina, fue la única de sus 13 cartas estudiadas que no contenía estas letras o este escudo o este símbolo, ¿no?, de Beit Hei. El artículo completo, si lo quieren ver, está en esta dirección, ¿ya? Aquí está el enlace y pues ahí está. Ahora, ¿qué dice el Vaticano respecto a todo esto? Ya, el Vaticano tiene cosas que decir también. De hecho, lo hicieron públicamente, ¿no? Juan Pablo II, el Papa, lo hizo. La historia ha demostrado que Colón se cambió al catolicismo precisamente por temor a la Inquisición española. Y entonces, pues aquí tenemos al Papa, ¿no?, saludando a todos sus seguidores. Según las últimas investigaciones, quedan muy pocas dudas. Por cierto, yo quiero decirles que la palabra, aquí en castellano se usa la palabra patata. Bueno, se usa la palabra papa precisamente porque cuando vinieron, la palabra papa proviene de la palabra papa, y el tubérculo, el tubérculo proviene de América. Entonces lo trajeron los españoles y entonces le dijeron, ¿cómo se llama? Y dijeron, se llama papa. Entonces, pero había, o sea, en ese momento, era el Papa, era lo máximo, ¿no? Entonces, y aparte de eso, que había muchas secuelas precisamente de la Inquisición española y que perseguían a cualquiera que dijera algo en contra de la Iglesia Católica. Entonces, imagínense ustedes a la papa, que nosotros conocemos como papa en Latinoamérica, no le podían decir papa porque encima que es toda tierrosa, toda así un poco deforme, amorfa, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿cómo le vamos a decir papa a esta cosa? O sea, ni siquiera es una cosa bonita, ¿no? Entonces dijeron, no, hay que cambiarle el nombre. Entonces la Iglesia, sobre todo por influencia de la Iglesia, le cambiaron el nombre a patata. Entonces por eso es que en castellano se dice patata y en inglés también se dice potato, ¿no? Entonces, pero era por respeto al Papa, porque también en Estados Unidos, en las colonias inglesas, le decían papa o popa o pope, y entonces y al Papa le decían pope o pope también, y entonces dijeron a potato. Entonces le cambiaron a patata precisamente para respetar al Papa, ¿no? Y no es que tuviera cara de papa ni patata. Entonces, según las últimas investigaciones, quedan muy pocas dudas sobre el origen yehudí del descubridor de las Américas, es decir, que Cristóbal Colón era yehudí. Así lo confirman documentos encontrados en la Biblioteca Real de España y que nunca antes habían estado al alcance de los historiadores. También lo confirman documentos que se conservan en los archivos secretos del Vaticano. Ojo, en los archivos secretos del Vaticano. Con ocasión del centenario del nacimiento de Einstein, también yehudí o judío, el 10 de noviembre de 1979, el Papa Juan Pablo II abrió al público sus archivos. En esta memorable fecha, el Papa pidió perdón al mundo por la condena que hizo la Inquisición, que la llamaban el Santo Oficio. Ya condenaron a muchos científicos como Galileo Galilei y pues también hicieron algunas cosas, ¿no? De descuartizar gente, desmembrarla, obligarlos a decir que eran brujos solo porque encendían velas en el Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. La Fundación Samson Trust, sostenida por la familia que encabeza Eli Shalit, logró consultar documentos fundamentales sobre este tema. En ellos se demuestra que no fueron las joyas de la reina Isabel de Castilla
las que costearon la expedición, como se cree, ¿no? Se cree que la reina pues puso sus riquezas a disposición, sino que fue la comunidad yehudí, ya las riquezas de la comunidad yehudí y de los yehudí convertidos al cristianismo o al catolicismo que se quedaron por no perder sus riquezas, porque precisamente pues los demás se habían ido huyendo y abandonaron todas esas riquezas y quedaron a favor de la corona, ¿no? Porque que así era. Y así es, por ejemplo, en el gobierno. Si no hay descendientes, si no hay herederos, el gobierno acapara. Claro, esto yo he puesto una nota que es bien raro, ¿no? Que la reina no haya dado sus joyas para una expedición de Yehudim hacia una tierra desconocida, ya que los españoles son muy generosos, ¿o no? Antes de la expulsión de los Yehudim de España en 1492, que eso fue precisamente la partida, ¿no? Y el por qué surgió, digamos, el descubrimiento de América, que fue decretada por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, segunda me parece que es, más del 10% de la población española practicaba la religión yehudí. Pero, pues ya les digo, habían tomado muchas riquezas de la región y les llevaban mucha hambre, les tenían mucha envidia y querían esas riquezas. Entonces, aparte de todo ello, pues usaron la religión, la política, el poder real, entre comillas, ¿no? El poder religioso para despojarlos, lo cual esto no es nuevo, ¿no? Siempre pasa. De hecho, yo les voy a decir, o sea, no estoy, bueno, lo que sea, o sea, el punto es que no quiero ponerlos en contraposición a eso, porque hay que hacerlo, pero hay un demonio que se llama renta. Sigamos, entonces no digo yo que esté mal, porque los impuestos sirven para que tu ciudad se vea mejor, así debería de ser, ¿no? O sea, es decir, cuando pagamos impuestos nosotros tendríamos que verlos en las carreteras, en las zonas verdes, en los servicios de salud, etcétera. Para eso se pagan impuestos, para los colegios. A veces se van para otro lado, pero eso es. Entonces, creada la Inquisición, todo ser que no fuera católico solo tenía 3 caminos. O se convertía al catolicismo, este es el número 1, al catolicismo apostólico romano. Salía del país dejando todos sus bienes. Alguien me dijo qué significa católico, apostólico y romano. Bueno, católico es universal, apostólico es enviado y romano pues de Roma. Entonces es como a decir el apóstol enviado por la iglesia universal o por el conocimiento universal, más o menos. Entonces el otro punto era que salía del país dejando todos sus bienes, lo cual hicieron muchos Yehudim, y se fueron para Portugal. Entonces todas esas riquezas, que eran muchas, quedaron a favor de la corona, ¿ya? A favor de la realeza, entre comillas. Ahora, y la otra, el número 3, era morir quemado en la hoguera, acusados de brujería, ocultismo y otras hierbas. Entonces emigraron 120,000 judíos, especialmente a Portugal, y dejaron todas sus riquezas. Ante esta situación, Colón, que había nacido de una rica familia yahudí de Génova, según los italianos, ¿no? Que los españoles dicen que no, se convirtió al catolicismo. Entonces, influyentes Yehudim, que ya se habían cristianizado, se habían convertido al catolicismo, abogaron ante los reyes para que le dieran la bendición a Colón de zarpar del puerto de Palos de Moguer el 3 de agosto de 1492. Y por eso pues se fue el hombre a buscar una nueva tierra para pues poder desarrollar sus creencias, sus convicciones, y para que no lo descuartizaran, no lo despedazaran, ¿no? 3 naves partieron hacia el occidente. A todo esto quiero decirles que había mucha convulsión ya, o sea, que esto fue el decreto final, se ha decretado que esto y esto, y entonces dijeron, había ya mucho tiempo que habían decretado eso, y había mucho movimiento, y de hecho ya habían habido muchos desmembramientos, muchas torturas, muchos convertidos que los obligaban a comer cerdo, etcétera, etcétera. Entonces ya la sociedad se había convertido en una especie de opresión, no solo las autoridades, sino la sociedad en sí ya estaba oprimiendo a aquellos que querían guardar Torá, por decir algo, ¿no? Entonces, 3 naves partieron hacia el occidente con la intención de encontrar un camino más corto para llegar a la India. Curiosamente, pongan atención a esto, curiosamente, el día de la expulsión de los Yehudim de España corresponde en el calendario yahudí, que ahora va en el año 5779 al 9 de Av,
que es de entre el 6 y el 10 de agosto, que es el día o la fecha de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanillim, por los romanos. Exactamente el día o la fecha 9 de Av, que fue destruido el templo de Jerusalén por los romanos, por Tito. También fue que expulsaron a los Yehudim, ya que fue como digamos la fecha definitiva de irse, de irse, o sea, te vas o empieza aquí la cosa, ¿no? Y empezó, y bueno, continuó, se puso en auge ya mayor. Era como una especie de 3 años y medio de paz y empezaron los 3 años y medio de guerra, ¿no? La gran tribulación en aquel entonces. La mayoría de los 120, escúchenme bien, 120, recuerden también en el aposento alto habían 120 y hay muchas cosas de 120 Yovelim. La mayoría de los 120 marineros que integraban la expedición eran de origen yehudí, huían de las persecuciones de la Santa Inquisición y buscaban otras tierras donde pudieran ejercer libremente su religión. En las anotaciones sobre el desembarco en la isla de Guanajaní, que Colón bautizó como San Salvador, también en El Salvador está la capital que se llama San Salvador, se lee que Colón habló a sus habitantes en hebreo, en ibrim o en ibrit, pensando que había encontrado una de las tribus perdidas de Israel. Colón siempre ocultó los datos de su nacimiento y de su infancia. En las cartas que envió a los reyes de España mencionaba al Melech David, al rey David, y a la expulsión de los Yehudim, asuntos que no tenían relación con su descubrimiento. Entonces siempre mencionaba cosas, ¿no? Y algunos decían, bueno, ¿y por qué dice esto? Pero era porque él quería dejar como precedentes también, para que se entendiera en el futuro. Estas cartas, según estudios del Departamento de Grafología de la Policía de Madrid, fueron escritas de derecha a izquierda, tal como se escribe el ibrit o el hebreo. En las cartas que enviaba a su hijo siempre ponía en la parte superior de cada hoja las palabras hebreas Bet Heit, que en hebreo significa con la ayuda de Elohim, otra vez, o Baruch Hashem, o Besret Hashem, ¿ya? De la palabra Eretz también, repito, se toma la primera y última letra para añadirlo como sufijo al final de un nombre. Tal es el caso de todos los nombres hispanos que terminan con es, o con s, con es o con ez, y que significa Eretz o tierra de Israel. Ahora, aquí tenemos otra cosa, que tengo yo otra pregunta, y el profeta Jonás, que en hebreo significa paloma, columba en latín, que es lo que hemos visto ya en Cristóforo Columbus. ¿Qué similitud tiene con todo esto? Dice en Jonás 1.3, dice, pero Jonás, para poder huir de el Eterno, se preparó para escapar a Tarshish. Él descendió a Yafo, encontró un barco que zarpaba para Tarshish, pagó el pasaje y se subió a bordo con intenciones de viajar con ellos a Tarshish y huir de Yahweh. Entonces, algunos identifican Tarsis como la capital del reino de Tartesos, que comprendía las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz en España. ¿Por qué quería ir Jonás o huir Jonás a Tarshish o a Tarsis? ¿Sería porque habían muchos israelíes allí, muchos israelitas, o porque eran bien recibidos? ¿Ya? Entonces aquí le tomamos una foto a Jonás debajo de agua cuando iba cayendo a la boca que lo iba a tragar el gran pez. Jonás fue enviado a realizar una tarea muy complicada y obligatoria a una nación bárbara. Aclaro, uno me dijo, oye, ¿por qué dices que tomas fotos si en aquel tiempo no existían las fotos? Entonces, cuando vean ese comentario en algunos vídeos, o sea, está en algunos, ustedes respóndanle. Porque yo he ido a tomar fotos, ¿ya? He viajado al pasado y pues a veces viajo al futuro. Entonces, pero explíquenle a esa persona por qué hace esa pregunta, ¿no? Jonás fue enviado a realizar una tarea muy complicada y obligatoria a una nación bárbara. Los nimbitas, en este caso, ¿no? Primero tuvo que pasar por el agua, fue bautizado de una manera un poco extraña, ¿no? Y ser digerido por la bestia acuática que representa al poder religioso. De esta manera, Jonás, después de estar 3 días, 3 milenios, en el vientre, o 3 centenarios, en el vientre del gran pez, fue vomitado en las costas, que también puede significar 300 años, por eso digo 3 centenarios. Entonces Jonás fue vomitado por el gran pez en las costas del mar,
igual que Colón, que llegó al mar de Nínive, huyendo, ¿no?, de la bestia religiosa que se lo quería tragar, o sea, que lo quería devorar. Entonces muchos podrían preguntarse acerca de sus raíces hebreas. Esto es una cosa, pues, que alguno me dice, oye, pero yo no parezco, porque la gente piensa que es por rasgo, ¿no? Y dice que los Yehudim son ojos azules, dicen uno, otros dicen son rubios, otros dicen son narizones, otros tienen ojeras, otros dicen es que son muy altos, otros dicen que no son tan altos, es que andan vestidos de negro, es que les sale mucha barba, etcétera. No, eso es una cuestión genética, ¿no? Y cuestión muchas veces incluso el cuerpo a veces se adapta a ciertas regiones. Hay personas que pierden el pelo en invierno y lo recuperan en verano. Digo el pelo del cuerpo, ¿no? Porque pues pasan mucho tiempo con ropa, reciben poco sol y entonces pues el pelo se debilita y se cae. Pero luego los ven en verano y se ponen muy peludos, así tipo osos, ¿no? Entonces, no, para tanto no. Entonces, pero también sucede eso con los animales, al revés. Los animales echan mucho pelo en invierno porque como no les ponemos ropa, ¿no? Bueno, digo yo, algunos les ponen ropa. He visto ahí algún caballo que anda así con un vaquero Levi's y todo eso. Entonces, y con botas, ¿no? El caballo, y entonces que parece vaquero, pero realmente es un caballo. Entonces, nuevamente, no se les pone ropa, perdón por mi sentido del humor tan malo. Entonces, van los animales y entonces en invierno echan mucho pelo para proteger su cuerpo del frío y en verano se les cae. De hecho, a las ovejas, pues a las ovejas no se les cae, sino que se les corta. Pero es precisamente por eso, a eso podríamos llamarle evolución, no la evolución de los monos, no como la primera pregunta que hacíamos, sino que es una evolución natural para protección. Y eso también hacen los humanos, solo que a veces al revés, ya, porque los humanos, como les repito, pierden el pelo porque se ponen siempre mucha ropa en invierno y en verano pues andan ahí con pantalones cortos, camisetas, etcétera, y entonces les crece el pelo porque se fortalecen los vasos, ¿cómo se llaman? Los capilares, ¿no? Se fortalecen las raíces, las raíces capilares, y entonces el pelo pues crece por el sol, porque el sol es una fuente de energía, de vitamina C, de vitamina D, etcétera, ¿no? Entonces, y también que van a la playa, el agua de mar es muy saludable, etcétera, entonces pues se ponen incluso más saludables, más coloridos de la piel, etcétera. Entonces, pues eso. Ahora, no tiene que ver precisamente, como les digo, las características, porque algunos dicen, oye, yo soy de apellido Pérez, o yo soy de apellido, pues lo que sea, López, pero yo tengo muchos rasgos indígenas, por ejemplo. Entonces, pero si tienes apellidos Pérez o López o lo que sea, entonces incluso algunos tienen apellidos, por decirles algo, pues no sé, o sea, Tenochtitlán Pérez, no sé, o sea, no tengo en mente ahora un apellido. Entonces, claro, dice, oye, yo soy de indígena, pero tienes un apellido que no es indígena. Entonces, claro, alguien dice, bueno, pero es que mira, yo me llamo Moctezuma Huitzilopochtli Tenochtitlán Pipil. Y bueno, y esos azules y rubios, ese está, no sé, ese es hijo de lechero, lo que sea, perdón. Entonces, la cosa es que los rasgos no determinan, y eso es lo que quiero que entendamos, los rasgos no determinan que tú tengas genética del Eterno. De hecho, yo lo he mencionado también que Yeshua, o sea, sanó la tierra, y la tierra es un todo, y su genética cayó en la tierra, y comemos de ahí también, y nos vestimos de ahí. Entonces, algunos se preguntan acerca de sus raíces hebreas, debido a que sus rasgos son marcados de otro tipo, según ellos, ¿no? Dicen, no, es que yo no parezco yehudí, yo no parezco israelí, porque pues piensan que los israelitas tienen una especie, como decir, yo no soy chino porque no tengo los ojos chinos. Chinos, como decimos, rasgados, ¿no? Entonces, nosotros les decimos chinos. Entonces, pero eso no significa, si tienes un apellido, pues, no sé, que es Chinchulán, o lo que sea, Chinchulancha. Entonces, pues eres chino, o sea, tienes ascendencia china, aunque parezcas latino, aunque parezcas africano, ¿no? Ahora, es muy importante que entiendas y creas, que desde el momento que estás mirando este vídeo significa que ya hay algo en tu genética que estaba dormido y ahora, escúchame bien, ha despertado. Tu genética hibrit, hebrea, tu genética hibrim, tu genética hibrí, tu genética yahudí o israelí de las tribus perdidas está despertando porque alguien mezcló la genética, como te digo.
Aunque tengas un nombre pues indígena, pero tu apellido puede estar. Ahora, si no tienes, digamos, si tú, como te digo, te llamas, no sé, o sea, pues Moctezuma o Texcatlipoca Moctezuma Huitzilopochtli, no sé, esos son nombres maya. Entonces, si tú te llamas así, o te llamas Atlacatl, lo que sea, ¿no? Entonces, Atlacatl, Atonatl, Pipil. Si tienes esos nombres, no significa que a través de la genética de Yeshua tú no hayas sido injertado en el olivo original. Esto lo podemos ver nosotros también, para ir finalizando, en el libro, en el Sefer de Yehezkel, en el Perek 37. Vamos a leerlo. Dice: con la mano del Eterno sobre mí me llevó su espíritu o su ruaj y me puso en el medio del valle y estaba lleno de huesos secos. Él me hizo pasar por alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban tan secos. Él me preguntó: Ben Adam, hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí: oh Yahweh Elohim, solamente tú sabes eso. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y di a ellos: huesos secos, oigan las palabras de Yahweh. A estos huesos, Yahweh dice: yo haré que el aliento entre en ustedes y vivirán. Yo ataré ligamentos a ustedes, haré que crezca carne en ustedes. Los cubriré con piel y pondré aliento en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy Yahweh. Así que yo profeticé como fui ordenado, y mientras estaba profetizando hubo un ruido arrullador. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en su articulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció, los huesos los cubrió la piel, pero no había aliento en ellos. Después me dijo: profetiza al aliento, profetiza, Ben Adam, oh hijo de hombre. Di a los huesos que Yahweh Elohim dice: ven de los cuatro vientos, aliento, y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos, y vivieron, y se pararon sobre sus pies una gran congregación. Entonces me dijo: Ben Adam, estos huesos son la casa entera de Israel, y ellos están diciendo: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue, y somos completamente cortados. Por lo tanto, profetiza. Diles que Yahweh Elohim dice: mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, y yo los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahweh cuando haya abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas, mi pueblo. Yo pondré mi ruaj en ustedes y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra y sabrán que yo, Yahweh, he hablado y que yo lo he hecho, dice Yah. La palabra de Yah vino a mí: tú, Ben Adam, toma un palo y escribe en él para Yehudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel otro palo, y escribe en él por Yosef, el palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente, tráelos juntos a un solo palo, para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yehudá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones de donde han ido, y los juntaré en todos sus lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando, y yo los lavaré para que sean mi consuelo, y yo sea su Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor entre ellos, caminarán en mis ordenanzas y guardarán y observarán mis juicios. Ellos habitarán en la tierra que yo di a Jacob mi siervo, donde sus padres vivieron.
Ellos habitarán allí, ellos, sus hijos y sus nietos para siempre, y David mi siervo será su gobernante para siempre. Yo haré un pacto con ellos en Shalom, un pacto eterno, un pacto olam. Yo les daré a ellos, aumentaré sus números y pondré mi lugar kadosh entre ellos para siempre. Mi Mishkan o mi Mikdash estará con ellos y yo seré su Elohim o mi templo, ¿no? Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh, quien aparta a Israel como kadosh cuando mi lugar kadosh esté con ellos para siempre. Aleluya. Ahí está, los huesos secos, que estamos siendo llamados una vez más para ser llenos de vida, de carne, ya, de piel y llenos de ruach, de espíritu, para llevar luz a las naciones. Así que, Ají Mahayot, somos parte de una genética privilegiada, movida muchas veces por los sacrificios, como siempre, sacrificados muchos hermanos nuestros en el pasado para poder alcanzar a otros que están siendo ocupados como templos por los Sheidim. Sin embargo, el Eterno siempre tiene una provisión para todos, en todas las áreas de la vida. Si necesitas sanidad, Él te dice: yo tengo esa provisión para ti. Para mí no existe lo imposible. Para mí no existe el hecho de que hayan huesos que falten, de que hayan huesos deshechos, destruidos por el azúcar, destruidos por la osteoporosis, por la artrosis. No existen los límites para esa piel que está destrozada por todo tipo de enfermedades. Yo soy capaz de poner pieles nuevas, de poner órganos en huesos secos. Aleluya. Yo soy capaz de reconstruir tu columna vertebral. Yo soy capaz de reconstruir tu hígado, porque yo soy el creador y yo he puesto y dispuesto que en los tiempos postreros en los cuales tú estás viviendo vas a tener órganos nuevos de manera simbólica, de manera haruakim, de manera espiritual, pero también de manera real. Tú verás que tu hígado es cambiado por otro. Tú verás que tus riñones son puestos y cambiados por otros. Tú verás que tus pulmones son cambiados por otros. Tú verás que cualquier parte de tu cuerpo que está fallando, yo la voy a reconstruir, porque eres llamado a ser luz, eres llamado a ser testigo, a ser ejemplo, a llevar mi palabra. Y te necesito sano, te necesito bueno, te necesito potente para que puedas también aportar a otros. Te necesito con una vida plena. Créeme, créelo, porque yo he venido para que tú seas sano, para que tú seas salvo, para que tú seas limpio. Si tú estás en pobreza, yo vine para que seas enriquecido, para que seas abundante y próspero. Yo morí en un ataúd, dice él, para que tus huesos vuelvan a vivir de una manera diferente. Si tú piensas que tu genética no es, resulta que ahora te estoy llamando y te estoy diciendo: sí es, sí eres, sí perteneces. Si no tenías claro, ahora lo tienes claro. Ahora levántate, levántate, hueso seco, levántate, hueso seco. Recibe piel, recibe músculos, recibe sangre, recibe ruach, recibe órganos nuevos, recíbelos. Agradécelos. Levanta tus manos como una menorá y di Todá Rabá. Todá Rabá, porque ahora sé quién soy. Ahora sé para dónde voy. Ahora sé lo que continúa en mi vida. Levántate, levántate. No te quedes ahí tirado. Tú puedes hacerlo. Te habían engañado. Te habían mentido. Tenías ideas en tu mente que te bloqueaban para recibir tu herencia, para recibir aquello que fueron despojados en el pasado. Recíbelo ahora, porque todo es recompensado. Todo lo que se siembra, todo lo que siembra aquel con lloro, con mucho caminar, con mucho sufrimiento, traerá gavillas de regocijo.
tus antepasados sufrieron para que tú disfrutaras. Tus antepasados fueron sacrificados para que la luz te llegara a ti, para que esa genética te alcanzara a ti. Levántate, lucha y mantente firme. Recibe el mensaje de autoridad que viene por todos los medios diciéndote: tú eres mi pueblo, tú eres mi hijo, tú eres mi familia. Yo te he elegido a ti desde antes de la fundación del mundo. Ya estabas en mis pensamientos, ya estabas en la creación, porque yo no tengo tiempo, porque yo no tengo edad, porque para mí un día son como 1000 años. 6 días, 6 milenios del Ruach HaKodesh, aleluya, para poder encontrar la tierra prometida. Reconoce que el Ruach HaKodesh desciende sobre ti y ahora mismo te está aclarando mucho acerca de tus raíces hebreas, aleluya, de tus raíces israelim, de tus raíces no de la nación de Israel como nosotros la vemos y la conocemos, sino de esa nación que el Eterno ha escogido, que se llama Israel. No el Israel con una partida, un pasaporte, un documento nacional de identidad que muchas veces ni siquiera creen en Yeshua ni creen en el Eterno. Muchos de ellos incluso son ateos. Sino esa nacionalidad que te da el Ruach HaKodesh, ese espíritu, y que te dice: tú eres, porque yo te escogí. Yo te escogí desde Abraham, desde antes, desde Adán. Levanta tus manos, levantemos nuestras manos como una menorá y digamos Todá Rabá, porque nos estás reconstruyendo, porque nos estás edificando, porque nos estás aclarando que no somos lo que nos han hecho creer. Somos una nación Kadosh, un linaje, un Hakoanim, un ministerio especial, real. Pertenecemos a una familia Olam, a una familia eterna. El Eterno, escúchame bien, el Eterno, Yah Elohim Sebaot, está muy interesado en cubrirte tus huesos secos, en quitarte de tu mente y de tus pensamientos que eres una calavera andante o muerta o tirada en el suelo. Él te dice, por medio de Yehezkel, que significa Elohim fortalece, aleluya, si estás caído, Yehezkel, Elohim fortalece, te dice, hueso seco, aleluya, hueso seco, no porque estés solo en los huesos, sino porque en tu mente estás enfermo, en tu cuerpo se refleja la enfermedad, pero Él te dice, hueso seco, recibe mi genética, recibe mi piel, recibe mis músculos, recibe mi sangre, aleluya, recibe mi ruach, mi espíritu de vida, y levántate, como le dijo Yeshua al encorvado, o a los encorvados, que solo se menciona una. ¿Quieres ser sana? Y el Shed se fue. Dile, quiero ser sano, quiero estar sano. Sana estos huesos secos y recibe. Baruch Hashem, damos toda kabod, toda halel y toda tejilá a ti, Abba, que eres el único que la merece. Bendice desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por Guatemala, por Belice, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por El Salvador, por Panamá. Bendice las islas Caimán, Puerto Rico, República Dominicana. Bendice las islas todas del Caribe, Venezuela, Colombia también, en Sudamérica. Bendice Chile, bendice Brasil, Argentina. Bendice Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay.
Bendice cada nación. Bendice a esas personas que tienen una bandera de su país, pero que está combinada, está ahí combinada con la bandera tuya, con la bandera de nuestro tetragrama que representa a nuestro Elohim, Yod, Hei, Vav, Hei, al que nosotros reconocemos como nuestro libertador, como nuestro sanador, como nuestro proveedor, como nuestra bandera verdadera, como nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestro Nisi. Bendícenos, bendice cada genética y en cada nación y hazle sentir que somos él y yo, él y todos los que escuchamos este video, que somos una familia, que podemos ayudarnos, que podemos contribuir unos con otros y que podemos convertirnos en esa nación fuerte en la que podamos mantener un Ruach unido al tuyo, porque hemos estado engañados, tirados como huesos secos. Abba, bendice todas las naciones, bendice España, bendice Italia, bendice Japón, bendice todo el continente asiático, todo el continente europeo, bendice todo el continente africano, bendice el continente oceánico, bendice todas las naciones desde donde se reportan. Ahim Hayot, repórtate desde cualquier país. Ponlo en los comentarios, envíame un correo, salúdanos y dinos, estoy aquí, en cualquier país, estoy aquí, amado, estoy escuchando y soy Eretz Israel, aleluya, soy de la nación del Eterno. Queremos conocerte, queremos escucharte. Ponlo en los comentarios, di soy Eretz Israel y pones tu nación, la nación en donde estás actualmente, para que nosotros todos podamos saber dónde tenemos a Jim y a Hayot, hermanos, que están dispersos en la dispersión en todo el mundo. Recuerda, el Eterno está muy interesado en bendecirte e irá hasta lo más recóndito donde tú estés, al lugar más pobre, al lugar más rico, al lugar más peligroso, al lugar más pacífico. Él irá a visitarte y te dirá, hueso seco, aleluya, hueso seco, levántate, levántate, levántate y llénate de vida. La vida ha llegado para ti, la provisión ha llegado para ti, la sanidad, la salud ha llegado para ti, levántate. El esposo que me pediste está aquí, la esposa que me pediste, te la he traído yo, aleluya. Los hijos que no podías concebir vendrán pronto. El dinero que necesitas, la casa, todo lo que tú necesitas, todo lo que tú me pidas, yo te lo daré. Porque quiero llenarte de vida totalmente. Hueso seco, levántate, levántate y cree. Profetiza para tu vida, que lo mejor viene pronto. Bendito seas tú, hombre. Bendito seas tú, hombre. Hueso seco, llénate de vida. Llena de vida a los demás, a tu familia. Profetízales cosas buenas. Dile, tú serás un profeta del Altísimo. Aunque te tiren una pedrada, dile, tú serás agáchate y dile, tú serás un profeta del Altísimo. Si te tiran otra, vuélvete a agachar y dice, tú serás profeta del Altísimo. Aleluya. A tus hijos, a tu esposa, a tus hijas, a tu familia, dile, tú serás un profeta del Altísimo y tú profetizarás la palabra del Eterno. Y corre, huye. Bendita seas tú, mujer. Si eres la que tira la pedrada, ya no lo hagas. Tú misma, profetízate.
Hueso seco, profetízate, profetiza a tus hijos, profetiza a tu familia y dile: tú serás una sierva del Eterno, tú serás un Cohen del Eterno, tú serás una profetisa, tú serás una persona que todo lo que digas se cumplirá, tú serás una luz en el caminar de todos esos jóvenes que están perdidos, con los cuales tú andas perdido también. Y si te tiran pedradas o te tiran zapatos, ya sabes lo que tienes que hacer: agáchate y sigue profetizando cosas buenas para tu familia. Bendito seas tú, joven, tú que serás el futuro, tú que eres el futuro. El futuro se forja hoy, joven. Profetízate, profetízate, lucha, avanza, trabaja, estudia, prepárate, prepárate. Este doctorado de raíces hebreas, atesóralo, cómprate un cartapacio, adquiere las enseñanzas y vételas metiendo en un cartapacio y forma una biblioteca, porque tarde o temprano serás llamado a enseñar, serás llamado a compartir, serás llamado a profetizarle a otros huesos secos y decirles: levántate, llénate de piel, llénate de músculo, llénate de sangre, llénate de fuerza, llénate de espíritu. Prepárate, prepárate, y en todas las áreas de tu vida, bendito seas tú, niño, por siempre y para siempre. Huesitos secos, levántate, aleluya. Levanta tus manos como una de menorá y dile: Todá Javá, y también dile: Baruch, Baruch, Baruch Hashem. Toda Kabod, toda Halel y toda Tehilá son solamente para ti. Yah Elohim Sebaot, Yeshua HaMashiach, que eres el único que la merece. Benditos sean ustedes por siempre, huesos secos. Amén. Huesos secos con todo lo demás. Aleluya.